Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental dentro de la fitopatología, las enfermedades causadas por los hongos. Este tema representa uno de los pilares más importantes en la sanidad vegetal, ya que los hongos son responsables de la mayoría de las enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas en todo el mundo. Son organismos silenciosos, muchas veces invisibles al ojo humano, pero con una enorme capacidad de causar pérdidas significativas si no se detectan y si no se controlan a tiempo. Al finalizar esta sesión, ustedes comprenderán las principales características de los hongos fitopatógenos, su morfología, sus mecanismos de reproducción, cómo se diseminan, cómo se clasifican y los métodos más comunes para su aislamiento e identificación. Además, revisaremos los tipos de enfermedades que causan en los cultivos, como pudriciones, tizones, cenicillas, rollas, carbones y cánceres del tronco y ramas. Además, analizaremos un poco de sus estrategias para su manejo. Comencemos con un panorama general. Los hongos fitopatógenos son organismos eucariotas, es decir, tienen un núcleo celular bien definido y estructuras internas complejas. A diferencia de las plantas, no poseen clorofila, porque no tienen cloroplastos, ¿sí? Por lo tanto, no pueden producir su propio alimento mediante la fotosíntesis. Son organismos heterótrofos, lo que significa que obtienen sus nutrientes a partir de materia orgánica externa, en este caso de los tejidos vegetales que parasitan. Estos hongos pueden encontrarse prácticamente en todas partes, en el suelo, en los restos vegetales, en semillas, en el aire o incluso en el agua. Esperan las condiciones adecuadas, como la humedad, temperatura y un huésped que se encuentre susceptible para invadirlo y colonizarlo. Su cuerpo vegetativo del hongo se llama micelio y está formado por una red de filamentos delgados llamados hifas. Las hifas pueden ser septadas cuando éstas tienen unos tabiques internos o no septadas cuando éstas son continuas sin divisiones. Estas estructuras son las encargadas de penetrar a los tejidos vegetales, ya sea a través de las heridas, de los estomas o incluso perforando directamente las cutículas de las hojas. En el laboratorio, una de las formas más prácticas de reconocer a los hongos es observar el crecimiento de sus colonias en medios de cultivo. Para cada género, representa características distintivas. Por ejemplo, Fusarium suele formar colonias con tonalidades rosadas o violetas. Rhizoctonia desarrolla un micelio de color marrón con hifas que se ramifican en ángulo recto, mientras que Alternaria produce conidios oscuros con tabiques transversales. Pasemos ahora a su reproducción. Los hongos fitopatógenos se reproducen de dos formas principales, asexualmente y sexualmente. En la reproducción asexual, las esporas se forman sin necesidad de fusión de células sexuales. Este tipo de reproducción les permite multiplicarse de manera muy rápida y dispersarse fácilmente por el ambiente. Las esporas asexuales más comunes son los conidios, las clamidiósporas y los esporangiósporas. ¿Sí? Por otro lado, la reproducción sexual implica lo que es una fisión de núcleos de dos células compatibles, lo que da origen a nuevas estructuras como los ascos o los basidios o las oosporas, dependiendo del grupo al que pertenezcan. Este tipo de reproducción les proporciona lo que es la variabilidad genética, lo que les permite adaptarse a nuevas condiciones ambientales o bien desarrollar resistencia a los fungicidas. Desde el punto de vista ecológico, los hongos están básicamente en todas partes y forman parte esencial de los ecosistemas agrícolas. La mayoría requiere ambientes húmedos y temperaturas templadas para desarrollarse. Su diseminación se da a través de varios medios.
las esporas que pueden viajar con el viento, con el agua de lluvia o de riego, mediante insectos, por el uso de herramientas contaminadas o incluso por el ser humano cuando manipula plantas enfermas y luego posteriormente toca las plantas. También pueden viajar en semillas contaminadas o permanecer en suelos infectados durante varios ciclos agrícolas. Por eso, las medidas de prevención, como la desinfección de herramientas, el uso de semillas certificadas y la rotación de cultivos, son esenciales para romper ciclos de vida. Con respecto a la clasificación de los hongos fitopatógenos, podemos dividirlos en varios grupos principales, según la forma de reproducción y sus características morfológicas. El primero son los Omicota, ¿sí?, que son considerados pseudohongos porque sus paredes celulares están compuestas de celulosa y no de quitina. Aquí encontramos géneros como Phytophthora y Pythium, que son responsables de las pudriciones radiculares. Después tenemos también el grupo de los que son los Zygomicota, ¿sí?, que aquí entran algunos grupos como son Rhizopus, que producen esporas dentro de las estructuras llamadas esporangios y suelen causar pudriciones blandas. También luego vienen los Ascomycota, ¿sí?, que es el grupo más numeroso, y aquí se incluye patógenos muy importantes como el Fusarium, ¿sí?, la esclerotina y la botrytis, ¿sí? También tenemos otros grupos como los Basidiomycota, que incluyen hongos de mayor complejidad, entre ellos los que generalmente conocemos que causan las rollas y los carbones, ¿sí?, como principalmente los Ustilago. Finalmente también tenemos lo que son los Deuteromycota o los hongos imperfectos, que estos pues aún no se han observado una afasia sexual, y aquí sí encontramos más grupos, como por ejemplo la alternaria, ¿sí?, que sí la conocemos y es muy frecuente, sobre todo en los cultivos hortícolas. Cuando en laboratorio queremos identificar un patógeno, primero debemos aislarlo. Es el procedimiento en el que generalmente consiste en tomar una muestra del tejido enfermo, preferentemente de la zona donde el hongo está invadiendo el tejido sano. La muestra se desinfecta con hipoclorito de sodio principalmente para eliminar microorganismos superficiales y luego se coloca en un medio de cultivo, comúnmente el PDA o agar papadextrosa o papadextrosa de agar. Después de algunos días se observa el crecimiento del micelio y se estudian sus características. Una vez aislado, se procede a la identificación. Esto se realiza observando la morfología de las colonias, la forma de las hifas y de las esporas, el color, la textura y la velocidad de crecimiento. También se pueden realizar pruebas de patogenicidad aplicando los postulados de Koch. De esta manera se podrá comprobar que el hongo es efectivamente el causante de la enfermedad. En la actualidad, las técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR permiten una identificación más precisa comparando el ADN del hongo en las bases de datos genéticas como el NCBA. En el campo, la sintomatología es una herramienta esencial. Los hongos pueden causar una gran variedad de síntomas, como por ejemplo manchas en hojas, tizones, marchitez, podredumbres, cánceres o bien algunas deformaciones. Es importante diferenciar entre los síntomas, que son las alteraciones visibles de las plantas, o los signos, que estas son evidencias directas del hongo, como la presencia de micelios, de esporas o de fructificaciones en algunos de los tejidos. Para el manejo de las enfermedades fúngicas, lo más efectivo es aplicar un manejo integrado. Esto implica combinar distintas estrategias. Las medidas culturales, químicas y biológicas, e incluso podemos
también mezclar las genéticas. Como medidas culturales tenemos la rotación de cultivo, el control de humedad, la eliminación de restos vegetales y la adecuada ventilación del cultivo. En las medidas químicas, que incluyen la aplicación de fungicidas de contacto o sistémicos, siempre de forma responsable y respetando los periodos de carencia. Las medidas biológicas, que consisten en el uso de microorganismos antagonistas, como por ejemplo tricoderma, capaz de inhibir el crecimiento de hongos patógenos. Y las medidas genéticas, que no son tan comunes, pero sabemos que la utilización de variedades que sean resistentes o tolerantes a este tipo de microorganismos. Ahora analicemos algunos de los grupos más importantes de enfermedades causadas por hongos. Las pudriciones radiculares, también conocidas como ahogamientos, son producidas por hongos como Pythium, Phytophthora, Fusarium o Rhizoctonia. Estas enfermedades afectan principalmente a las raíces y a la base del tallo, provocando marchitez, amarillamiento y colapso de las plantas. Son comunes en suelo con exceso de humedad o mal drenaje. Luego están los tizones foliares y florales, que se manifiestan como manchas oscuras que avanzan rápidamente hasta necrosar tejidos completos. Otro grupo importante son las cenicillas, tanto vellosas como polvorientas. En las cenicillas polvorientas, como las causadas por ericipe, observamos un poco de polvo blanco o gris sobre las hojas, los tallos y las flores, ¿sí? Y las cenicillas vellosas, como son los peronospora, ¿sí? Se desarrollan en el envés de la hoja con un micelio o un aspecto algodonoso. Estas enfermedades afectan a muchos cultivos, como por ejemplo el pepino, la calabaza, ¿sí? O algunas plantas ornamentales. Las rollas son causadas por especies de Puccinia y estas se manifiestan por pústulas anaranjadas o pardas en hojas y tallos, y son enfermedades que pueden completar su ciclo en uno o más huésped y tienen una alta capacidad de diseminación a través del viento. Los carbones, que también son muy importantes en la agricultura, producidas por Ostílago, afectan principalmente lo que son los cereales, forman masas negras en las esporas o en las espigas o en los granos. Estas enfermedades se controlan con tratamientos preventivos en la semilla, generalmente. Finalmente, también tenemos lo que son los cánceres de tronco y de ramas, que estos son provocados por hongos como lo que son Nectria, y producen grietas, exudaciones y muerte de los tejidos en ramas principalmente o tallos. Para controlarlos se recomienda eliminar generalmente las partes afectadas mediante poda y aplicaciones de selladores o pastas fúngicas en estas heridas. Bueno, para cerrar esta sesión quiero que recuerden algo fundamental. Los hongos fitopatógenos son organismos adaptables, resistentes y persistentes, ¿sí? Su comprensión no solamente nos permite diagnosticarlos correctamente, sino también prevenir su aparición y su reducción y reducir su impacto en la agricultura. El papel de ustedes como futuros ingenieros agrónomos, ¿sí?, será garantizar la sanidad de los cultivos. Observen, analicen y apliquen el conocimiento científico para cuidar, para recuperar y restaurar los recursos agrícolas, porque la agricultura moderna no es poner y utilizar tanto agroquímico, es más bien una agricultura preventiva. Prevenir una enfermedad es mucho más eficaz que intentar curarla. Nos vemos la siguiente clase.